Hola a todos. En este video daremos una introducción al arte contemporáneo. Las características del arte desde la antigüedad hasta la modernidad las podemos enumerar en las siguientes. La objetualidad, es decir, existe un objeto producido. La espiritualidad. La obra de arte es expresión de un contenido espiritual. La definición. La obra de arte tiene un principio y un fin. La clausura. La obra de arte tiene una estructura cerrada, con sus propios límites. Y la unidad. La obra de arte posee una unidad constitutiva. A inicios del siglo XX, las obras de arte comienzan a sufrir modificaciones en sus determinaciones, y no será hasta la segunda mitad del siglo XX que estas modificaciones tengan la suficiente consolidación. Habrá una pérdida de objetualidad y desmaterialización. Las obras artísticas tendrán estructuras dinámicas, un carácter mundano estético, más que expresión de contenidos espirituales, son propuestas conceptuales y estéticas. Las obras serán indeterminadas, donde interviene mucho también la cuestión del azar. Las obras son abiertas, pueden tener una estructura de apertura, y las obras pueden ser seriales. Los objetos artísticos pueden ser producidos masivamente, múltiples y repetibles. Así, el arte contemporáneo puede entenderse como el conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Más que un estilo único, es un campo extremadamente diverso donde conviven múltiples técnicas, ideas y tendencias. A diferencia del arte moderno, que se enfocaba principalmente en innovar las formas, el arte contemporáneo suele centrarse en las ideas, la crítica social, la identidad, la política, la tecnología y la experiencia del espectador. El arte contemporáneo surgió gradualmente después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde las décadas de 1960 y 1970. El mundo había cambiado profundamente. Las dos guerras mundiales produjeron millones de muertos, la destrucción de muchas ciudades, hubo una crisis de valores en Occidente, una expansión del capitalismo. También la Guerra Fría, con su conformación de dos grandes bloques geopolíticos confrontados, el auge de la cultura de masas y el consumismo, y grandes avances tecnológicos. Muchos artistas sintieron que las formas tradicionales del arte ya no eran suficientes para representar la complejidad del nuevo mundo. Por eso comenzaron a romper las fronteras entre arte y vida cotidiana, a usar objetos comunes, a incorporar nueva tecnología, a convertir ideas y acciones en arte, y a cuestionar las instituciones culturales. Las características principales del arte contemporáneo son, primero, el predominio de la idea sobre la técnica. En el arte contemporáneo, el concepto suele ser más importante que la habilidad manual. Una obra puede consistir en una acción, en un objeto cotidiano, en una instalación, en una experiencia, en un mensaje o hasta una idea. Lo importante es la reflexión que produce. Segunda característica, el uso de múltiples materiales y medios. Los artistas utilizan, además de los medios tradicionales, la fotografía, el sonido, el video, a la misma naturaleza, objetos reciclados, acciones, computadoras, internet, realidad virtual, etc. Tercera característica, la interdisciplinariedad. El arte contemporáneo mezcla distintas disciplinas: arte, fotografía, cine, música, teatro, diseño, artesanía, tecnología, filosofía, ciencia, etc. Las fronteras entre artes se vuelven difusas, y aún entre artes de otros campos del conocimiento y de la experiencia humana. Cuarta característica, la participación del espectador. En muchas obras contemporáneas el público deja de ser un observador pasivo. El espectador puede interactuar, recorrer espacios, activar la obra o formar parte de ella. La experiencia se vuelve central. Quinta característica, el cuestionamiento de la definición de arte. El arte contemporáneo constantemente se pregunta: ¿qué puede ser una obra de arte? ¿Quién es un artista? ¿Quién decide qué es el arte? ¿Quiénes legitiman el arte? Etcétera, etcétera. Sexta característica, la crítica social y política.
Gran parte del arte contemporáneo aborda problemas y situaciones sociales relevantes. Muchos artistas asumen posturas políticas claras que influyen y motivan su producción artística. Entre los temas sociales y políticos que aborda conscientemente el arte contemporáneo están la desigualdad económica y social del capitalismo, la violencia en todas sus formas, la discriminación por razones de raza, sexo, clase, preferencia sexual, etc., los estragos del colonialismo y del neocolonialismo, el daño al medio ambiente, fenómenos humanos fundamentales como la identidad, lo sagrado, los ritos, el tiempo, el amor, la muerte, el espacio, etc. Exploraciones de la forma en que nos relacionamos con nuestra corporalidad y la percepción, y exploraciones vinculadas con la ciencia, así como ciertas críticas a las sociedades postindustriales y globalizadas. La obra se convierte así en una forma de intervención cultural y política. Y séptima característica, la diversidad estética. No existe un único estilo contemporáneo. Pueden existir, y de hecho coexisten, diversos estilos. Entre ellos, las principales corrientes y manifestaciones, o algunas de ellas que veremos ya con obras concretas y artistas, está el expresionismo abstracto, el primer gran movimiento del arte contemporáneo caracterizado por la pintura gestual, espontánea y emocional, donde el acto de pintar es tan importante como la obra final. Aquí tenemos un ejemplo de una obra de Jackson Pollock. También está el llamado color field painting, caracterizado por amplios campos de color liso y sólido, extendidos o teñidos en el lienzo, creando áreas de superficie uniforme y un plano liso de imagen. Un ejemplo de ello es la obra de Mart Rothko. Otro movimiento, la pintura matérica, que es una tendencia de la pintura que enfatiza la textura y los materiales pictóricos. Los artistas incorporaron arena, yeso, telas u otros elementos para dar relieve y densidad física a la obra, como en esta pintura de Lucio Fontana. También está la llamada abstracción postpictórica, que fue una reacción contra el expresionismo abstracto y buscaba superficies limpias, colores planos y composiciones más racionales y controladas, como en esta obra de Frank Stella. El neodadaísmo, cuyo uno de sus representantes fue Jasper Johns. El neodadaísmo recupera el espíritu provocador del dadaísmo mediante el uso de objetos cotidianos, materiales de desecho, collage y humor crítico. Uno de sus objetivos es cuestionar la idea tradicional de obra de arte. Otro movimiento muy importante e influyente, el pop art, inspirado en la cultura de masas, la publicidad y los medios de comunicación, utiliza imágenes populares y comerciales para reflexionar sobre el consumo y la sociedad contemporánea. Aquí vemos una obra representativa del arte pop, en este caso de Allen Jones. Por supuesto, también quizás el artista pop más famoso fue Andy Warhol. Aquí tenemos otro ejemplo de artista pop, Roy Lichtenstein, y otro artista pop, en este caso el escultor Claes Oldenburg. Otro movimiento fue el op art, basado en ilusiones ópticas producidas por patrones geométricos, contrastes y efectos visuales que generan la sensación de movimiento o vibración, como en esta obra de Terry Riley. El arte cinético es una corriente que incorpora movimiento real o aparente en las obras, usando mecanismos, luz, aire o interacción del espectador. Un ejemplo representativo es el escultor Alexander Calder. Otro movimiento muy importante, el minimalismo, redujo las obras a formas geométricas simples y elementos esenciales, rechazó el exceso expresivo y buscó la objetividad y la pureza formal. Aquí tenemos un ejemplo en esta obra de Robert Morris. Aquí otro ejemplo de arte minimalista, en este caso del artista Donald Judd. Y otro ejemplo, en este caso, las obras de Dan Flavin. El postminimalismo es una evolución del minimalismo que recupera cierta expresividad y subjetividad,
materiales flexibles y procesos más orgánicos y experimentales, como en esta obra de Robert Morris, o en esta obra también del postminimalista Richard Serra. Otro ejemplo de artista postminimalista, Louis Bourgeois. El arte conceptual fue un movimiento donde la idea o concepto es más importante que el objeto artístico en sí. La obra puede consistir en textos, instrucciones, acciones o documentación. Aquí uno de sus principales representantes, Joseph Kosuth. El arte povera fue un movimiento italiano que utiliza materiales humildes o pobres, como tierra, madera, telas o desechos, para criticar el consumismo, la industrialización y la sociedad contemporánea. Muchas de sus obras son efímeras. Aquí un ejemplo de obra de arte povera, del artista Yanis Konelis, una obra muy radical. Otro ejemplo de obra de arte povera, de Giovanni Anselmo. El movimiento del land art, el arte realizado directamente en la naturaleza, modificando paisajes mediante intervenciones en tierra, roca, arena o vegetación. Sus obras son efímeras por la misma naturaleza de sus materiales. Un ejemplo muy famoso, en este caso, la obra de Robert Smithson, Spiral Jetty. También otra obra de land art, en este caso del artista Walter de María. Otra obra también de land art de los artistas Cristo y Jean-Claude. El street art, que es una manifestación artística desarrollada en espacios públicos urbanos como murales, graffiti o stencil, frecuentemente con contenido social o político. Un ejemplo de los gemelos, una obra que se ubica en Lisboa. Aquí tenemos también otra obra ejemplo de street art, en este caso del famoso y aclamado Banksy en Londres. El neoexpresionismo fue una tendencia de finales del siglo XX que recupera la pintura gestual, intensa y emocional, con figuras distorsionadas y colores fuertes. Un ejemplo de ello, el artista también muy famoso Basquiat. El happening, movimiento donde hay un evento artístico en vivo que mezcla improvisación, participación del público y acciones efímeras, borrando los límites entre arte y vida cotidiana. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo, el artista Alan Caprow, quien fue el padre precisamente del happening. El performance, una forma artística basada en acciones realizadas por el artista ante un público. El cuerpo, el tiempo y la experiencia son elementos centrales. Ejemplos de ellos son también un artista muy influyente del arte contemporáneo, Joseph Beuys, o Marina Abramovich y su pareja Oley. El videoarte, una expresión artística que utiliza el video como medio creativo, explorando imagen, sonido, narrativa y experimentación audiovisual. Aquí tenemos un artista del videoarte, Nam June Paik. Otro ejemplo también de videoarte, muy representativo, el artista Bill Viola y sus videos, que también pueden ser consideradas instalaciones. Y sobre estas, las instalaciones son obras que transforman un espacio mediante objetos, sonidos, luces o proyecciones, creando experiencias inmersivas para el espectador. Tenemos el ejemplo del artista Damien Hirst o Yayoi Kusama, o esta obra también de James Turrell. El NetArt es un arte creado específicamente para Internet y entornos digitales interactivos, aprovechando redes, programación y comunicación en línea.
Como ejemplo, tenemos esta obra de Christopher Baker. Bien, hay más movimientos, muchos más movimientos del arte contemporáneo. Solo quise hacer una revisión de algunos de ellos, viendo específicamente algunas obras y artistas concretos. Hasta aquí terminamos con esta breve introducción al arte contemporáneo. Por su atención, muchas gracias.